armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. La historia fue actualidad y hoy vamos a hablar de los portaaviones, los reyes del mar del siglo XXI. Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Ya somos más de 30.000 los que queremos disfrutar de la historia y aprender también de ella para entender el presente. Espero que sigamos creciendo como comunidad siempre con el mismo amor por el aprendizaje y por descubrir cosas y con el respeto que es la norma o la insignia de nuestro chat y también de nuestros comentarios. Muchas gracias a todos aquellos que hacéis posible el lugar de encuentro que es este canal, Bellum Artis Historia Militar. También estamos en iVoox y desde hace poco nuestros programas se pueden escuchar en Spotify, vinculado por iVoox, pero estamos ahí. Si alguien nos quiere escuchar en Spotify, también lo puede hacer. Muchas gracias a todos y comenzamos esta navegación, pero antes os recuerdo que si os gusta podéis hacer un gesto muy sencillo que es dar a me gusta, dejar un comentario y si queréis ya compartir el canal para que nuestros aviones salgan rápidamente de la borda y despeguen por los cielos de todos los mares y océanos. Nada más, no os molesto nada más, que ya sabéis, si nos queréis invitar a un café, estamos aquí en Patreon, en PayPal y también en el Bizum que aparece en pantalla y está en la descripción de todos los programas. Muchas gracias y ya estamos de nuevo en los mares, esta vez con los portaaviones bajo el mando o el control de nuestro amigo, también Paco, del blog Naval. Hola Paco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu casa. Esta es tu casa, mejor dicho, este es tu barco, tu buque. Eres nuestro experto en guerra naval. Tenemos también amigos como Fede Superville y también a Luis Moyá, y que es un marino también, un capitán de navío que hace programas sobre el mar. Y también a José Manuel de la Rubia, que ayer hicimos un programa sobre la batalla de Jutlandia, que seguro que te va a gustar, lo vas a tener que apuntar en la lista de que me dijiste que tenías pendiente. Ese está en la lista de pendientes junto al que hicisteis con Fede de guerra antisubmarina y al que hicisteis, creo que fue la semana pasada, del submarino Peral en la guerra del 98. Sí, ese fue un what if, de eso es una distopía, ¿no? Una ucronía, más bien ucronía se llama, que es que hubiese pasado, ¿no? Si España hubiese apostado por el submarino en la guerra de Cuba, ¿no? Pues ahí David saca su imaginación y lo basa en datos históricos más o menos y hacemos una introducción a lo que es el Peral y después ya vamos avanzando en la guerra del 98, que por cierto tú y yo hicimos un programa sobre los ausentes del 98. Sí. Pues vamos a navegar antes basándonos en un artículo de tu blog naval.es que es los portaaviones, los tipos de portaaviones. Y ahí iremos viendo un poco cómo es la situación actual, ¿no? De este rey de los mares, ¿no? Sí. Quiero empezar con la definición que da de qué es un portaaviones de la Real Academia Española. ¿Vale? Según la RAE, un portaaviones es un buque de guerra dotado de las instalaciones necesarias para el transporte, despegue y aterrizaje de aparatos de aviación. Aquí vamos a ampliar un poco esta definición con el permiso de los académicos y la vamos a ampliar a buque de guerra dotado de las instalaciones necesarias para el transporte, mantenimiento, operación, despegue y aterrizaje de aparatos de ala fija y helicópteros. ¿Por qué añadimos mantenimiento y operación?
porque tú puedes tener un avión embarcado, Ujú. pero si no eres capaz de mantenerlo durante un periodo mínimo de tiempo y no eres capaz de operarlo, ese avión no te va a servir de nada. El mantenimiento de un avión de combate moderno es algo complicado, algo que exige un número importante de operarios especializados. Más o menos la media suele ser unos 10-12 personas por aparato, máquinas específicas para realizar ese mantenimiento y un elevado número de repuestos. Todo eso significa una cosa que siempre es escasa por muy grande que sea un barco, que es el espacio en el Ujú. barco. Y luego la operación, es decir, eh, para que estos aviones operen necesitas dos cosas fundamentales: combustible de aviación y las armas que necesitan estos aviones para operar en caso que estés en un conflicto. Aunque puedas repostar estos dos elementos en alta mar, no puedes estar repostando todos los días de un buque de aprovisionamiento. Ujú. Un buque de aprovisionamiento, repostar en alta mar, es algo que lleva tiempo y relativamente es peligroso, Sí, porque sí. durante un tiempo tienes que seguir un rumbo y una velocidad fija. Nuevamente, este combustible y esta munición necesita de espacio a bordo y necesita de gente de tripulación para mantenerlos, ¿vale? Y luego hemos añadido ala fija y helicópteros. Operar un helicóptero es relativamente sencillo en un barco, o sea, desde hace ya varias décadas es fácil entre comillas la operación en buques del porte de una fragata de 4 o 6 Ujú. mil toneladas. La gran diferencia son los aparatos de ala fija, y aquí ya incluimos a los drones. Es decir, todavía no hay ningún dron que opere de forma habitual en los portaaviones. Estados Unidos ya está haciendo pruebas, pero estamos convencidos de que en muy, muy poco tiempo va a ser habitual verles Sí. operar desde portaaviones. Y de hecho ya hay, no sé, pensamiento, ¿no? Los turcos de hacer un portadrones más que un portaaviones. Lo tienen ahí como Eso si necesidad, quieres ¿no? Como lo necesidad, hablamos. al final. Lo que quieren utilizar es el Anadolu, que es la versión del nuestro Juan Carlos I Ujú. construida en Turquía, y ahí es un poco más necesidad, ya que la Armada turca pensaba operar desde el Anadolu los F-35B, Ujú. pero con la famosa compra de los misiles S-400 y la expulsión de Turquía del programa F-35, se quedó sin esa opción. Entonces, aprovechando la potente industria de drones que tiene Turquía, pues ahí hay planes, hay alguna infografía de utilizar los drones desde el gemelo del Juan Carlos I, cosa que yo creo que la Armada va a estar muy atenta para ver un poco qué se les ocurre a los turcos y si es factible Copiarlo, utilizarlo ¿no? Ujú. en nuestro Juan Carlos I. Eh, Cuando hablamos de portaaviones, vas a ver barcos de diferentes tamaños y diferentes configuraciones. Eh, para un ojo inexperto, lo primero que va a destacar del barco es el tamaño. Es decir, pues desde barcos relativamente pequeños como el Juan Carlos I, que puede operar con Harrier. Juan Carlos I son unas 27.000 toneladas de desplazamiento a plena carga, y hablando de memoria son, creo que eran 220 y tantos metros de eslora, a barcos como la clase Nimitz norteamericana o la clase Gerald Ford, que son unos 330-335 metros de eslora y unas 100.000 toneladas de desplazamiento. Ujú. Pero hay cosas que es más difícil fijarse para un ojo inexperto. Una de ellas es una variable que pasa muy desapercibida a mucha gente, y es el número de salidas que se puede efectuar desde el portaaviones. A la vez, Bueno, ¿no? lo primero, preguntar si se me oye bien, porque Yo, la última vez que claro, estuve yo te contigo oigo bien. tuvimos algún problema y alguna persona que nos decía que no se oía muy bien. Pues los amables oyentes, si nos pueden confirmar que se me oye bien para seguir.
Como os decía, una de las variables que considero más importante y no se habla mucho cuando se habla de portaaviones es el número de operaciones que puede realizar el portaaviones diariamente de forma continua. ¿Qué es esto? Es el número de misiones que pueden partir desde el portaaviones en un día. La clase 4, que son los últimos en servicio con la US Navy, si mal no recuerdo, pueden llegar a 160 operaciones al día. Es decir, pueden Ya lanzar quisiera el aeropuerto de Asturias hacer tantos vuelos. 160 aviones cargados de combustible y Ujú. armas, realizar la misión, que evidentemente supondrá el uso de esas armas, y volver al portaaviones. Ujú. Eso de forma continuada durante varios días, sin tener que repostar. La Fuerza Aérea Rusa, en la guerra de Ucrania, las cifras que he leído, creo que con muy pocos días o ningún día ha llegado a alcanzar las 160 salidas al día. Es que son muchas. Son muchísimas, es decir, un portaaviones clase 4 embarca normalmente 48 F-18, 5 F-18 de guerra electrónica, 5 E-2C, dos o tres aviones C-2 de carga y un escuadrón de helicópteros entre 8 o 10 helicópteros. Es decir, estás haciendo una mínima de 2, casi 3 salidas diarias de cada uno de los aparatos del portaaviones. Por ejemplo, los portaaviones ingleses, el Príncipe de Gales y el Queen Elizabeth, son portaaviones tan grandes, alcanzan las 60.000 toneladas, principalmente para conseguir un número de salidas diarias muy alta. Ujú. Aunque embarcan F-35B y ahora veremos otra clasificación de los portaaviones, según la forma de utilizar los aviones embarcados, estos portaaviones tienen una capacidad de realizar un número alto de misiones. La capacidad que tiene, por ejemplo, el portaaviones ruso, bueno, Pues, actualmente la capacidad del ujú. portaaviones ruso es cero, Cero, porque porque está lleva en puerto desde hace no sé cuánto. lleva bastante tiempo en reformas y cada 2 por 3 tienen una desgracia en este barco. O de la de los portaaviones chinos, los 2 portaaviones que tienen actualmente en servicio, que son, bueno, realmente uno es hermano del portaaviones ruso y el otro es un desarrollo de ese portaaviones. No hay publicadas o no se conocen oficialmente la capacidad de realizar salidas al día, pero es evidente que es mucho más baja. Otra forma de definir eh, los diferentes tipos de portaaviones, por la forma de lanzar y recuperar los aviones. Tú al final, simplificándolo muchísimo, para despegar, un avión necesita alcanzar una velocidad para que el aire Ujú. genere un empuje gracias a las alas para alzar el Sustentar. vuelo. Ujú. Ujú. ¿Vale? Eh, hay varias variables que influyen sobre esto. Simplificándolo mucho, podemos hablar de solo 2 variables. Una es la densidad del aire y otra la velocidad del viento. En el caso de los portaaviones, estas 2 variables juegan a su favor, porque el portaaviones siempre está a nivel del mar. Y cuando un avión va a despegar o aterrizar de un portaaviones, el portaaviones siempre pone pro al viento. En alguna película lo habréis escuchado, el Ujú. tema de pro al viento. Y precisamente es eso, es decir, el portaaviones, la gran ventaja que tiene es que puede maniobrar para situarse la proa al viento para generar mejores condiciones para el lanzamiento Y de digamos que aviones. siempre tiene el viento a su favor. Exacto. A Porque esto le añade, incluso el movimiento genera viento en caso de calma chicha. claro, ahí le añadimos la velocidad del barco. Es decir, normalmente un portaaviones norteamericano se desplaza a 18 o 20 nudos. La velocidad máxima está clasificada, pero normalmente se consideran 33 nudos. Un nudo es 1852 metros, es decir, 33 nudos es aproximadamente unos 60 kilómetros por hora, más o menos. Si alguien tiene una calculadora, hace el cálculo rápido.
y esa velocidad le ayuda al avión a despegar. ¿Cuál es el problema? Que como decíamos antes, los portaaviones más grandes, que son los americanos clase Nimitz y clase Ford, la longitud o la eslora de la cubierta de vuelo son 330 metros, con lo cual no hay espacio físico para que un avión despegue. Ujú. Entonces, tienes que ayudar de alguna forma a que ese avión despegue. Para aterrizar pasa lo mismo. El avión va a una velocidad mínima para mantenerse en vuelo y tiene que aterrizar y detenerse en una longitud de pista muy pequeña. Sí, sí. Si no, eso cae al agua. O sea, Si os fijáis en los aviones embarcados cuando aterrizan, lo hacen en configuraciones que se dicen muy sucias. Es decir, normalmente tienen unos flaps más grandes ujú. que los de los aviones terrestres y son aviones muy duros para aguantar todas las fuerzas que se generan al despegue y al aterrizaje. Si queréis ver un pequeño resumen de cómo funcionan aterrizajes y despegues en portaaviones, los 2-3 primeros minutos de Top Gun, Ujú. la primera año 86 y Top Gun Maverick, que se estrenó el año pasado, son una representación muy impresionante de cómo despega y cómo aterriza un avión en un portaaviones. Digamos en portaaviones, no digamos, tipo Harrier o F-35. En portaaviones, De pista que larga, se ¿no? suelen denominar catobar, Eso, justo. ¿vale? Y ahora vamos a contar un poco los tres grandes tipos de portaaviones que hay según la forma de despegar y aterrizar los aviones en ellos. Aquí nos referimos a aviones porque la forma de aterrizar y despegar del helicóptero es relativamente sencilla. Los portaaviones denominados CATOBAR, y CATOBAR es Catapult Assisted Takeoff but Arrested Recovery, que lo podríamos traducir al español como despegue asistido por catapulta pero recuperación mediante retención, Ujú. es que tú usas una catapulta, y luego hablaremos qué es una catapulta, para despegar el avión en unos 90 metros, y utilizas una pista con unos cables transversales para que el avión con un gancho en la parte trasera del avión, en la popa del avión, al aterrizar en... Ya. Vale, como estábamos diciendo, los catobar es el tipo de portaaviones que utiliza una catapulta para hacer despegar los aviones y cables de retención para la toma de los aviones en el portaaviones. Es el portaaviones o el tipo de portaaviones que nos va a dar mejores características, sobre todo para el despegue de los aviones, ya que estos podrán despegar a su peso máximo con todo el combustible o con todo el armamento que necesiten para la misión. El siguiente tipo son los llamados STOVAR, que en inglés es Short Takeoff but Arrested Recovery. En castellano lo podemos traducir como despegue corto pero recuperación mediante detención. En este caso utilizamos la misma forma de aterrizaje, es decir, en la pista hay unos cables que enganchados al gancho del avión se engancha estos cables para retenerlo en un espacio corto, pero el despegue es diferente. Ya no vamos a tener catapultas y lo que vamos a tener es una pista relativamente larga de 150-200 metros, terminada en lo que se llama un ski jump. El ski jump es la curva esta que hay en la proa, por ejemplo, el antiguo Príncipe de Asturias o el Juan Carlos I, y esa rampa lo que ayuda es a los aviones a despegar. Lo que se hace es, se posiciona el avión en un punto de despegue, se retienen las ruedas como una especie de tacos para que el avión acelere a la máxima potencia, pues combustión. Un motor de reacción no alcanza la máxima potencia en un segundo, tarda unos segundos, con lo cual para conseguir que el avión salga con el máximo potencia en los motores y no perder espacio de carrera, lo que hace es se retiene y el avión con sus motores despega ayudado de este Skyjump. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de este tipo? Es mucho más simple porque te ahorras las catapultas y luego veremos que las catapultas son Sí. elementos
complejos y caros de adquirir y mantener, pero significa que el avión normalmente va a llevar una carga o de combustible o de armamento más reducida que si lo lanzas con una catapulta. Este tipo de portaaviones lo desarrollaron los rusos, el mencionado almirante Kundezhov, y también lo utilizan los chinos y la Armada India. Tiene muchas limitaciones, como decimos, a la hora del peso al despegue, porque son aviones convencionales, normalmente utilizan los Sukhoi 27 versión naval o el MiG-29 versión naval. Son aviones que tienen una relación potencia-peso muy alta, superior a la unidad, es decir, los motores desarrollan más empuje que el peso del avión, pero tienes una limitación del peso que puedes llevar al despegue. Y por último están los llamados VSTOL. VSTOL significa V-STOL, significa Vertical Short Takeoff and Landing, que traducido al castellano es despegue y aterrizaje vertical o corto. Aquí realmente en el portaaviones no necesitas nada, necesitas una cubierta de vuelo. En el caso del Príncipe de Asturias, Juan Carlos I, ya hemos dicho que tenían un Skyjam en la prueba. En el caso de los LHA y LHD norteamericanos no tienen ni Skyjam en la prueba. Todo depende del avión que utilices para operar en este tipo de portaaviones. Son aviones con capacidad de despegue y aterrizaje vertical o de despegue corto, y solamente ha habido 3 aviones de este tipo operacionales en la historia. Uno de ellos fue el Jak-38 soviético, el otro es el conocido Harrier, que opera la Armada Española, y actualmente el F-35B norteamericano, que es la versión de despegue y aterrizaje vertical del famoso F-35. Aquí el aterrizaje es vertical, es prácticamente como un helicóptero. Es decir, el avión se sitúa en un lateral del portaaviones, maniobra y aterriza con el empuje vectorial del motor. Una pregunta, Paco. En este caso, los aviones también podrían despegar casi en vertical, lo que pasa que el consumo sería muy grande, ¿no? ¿O no pueden? Pueden despegar en vertical, pero como tú dices, ya no el consumo, que es grande, sino la limitación de peso. Al final tú tienes que verticalmente puedes despegar un peso y ese peso es inferior que si haces un despegue corto. ¿Vale? Por eso normalmente despegar en vertical un Harrier, un F-35B, se hacen exhibiciones o en casos muy excepcionales, porque la capacidad de armamento que puedes llevar es mínima. Armamento y combustible. ¿Vale? Entonces, este tipo de portaaviones, la ventaja que tiene es que son relativamente sencillos, es decir, no necesitas ningún mecanismo en el portaaviones o como mucho una estructura metálica que es el Skyjam. La limitación que tiene es que son aviones más complejos, normalmente más caros de adquirir y de operar y con ciertas limitaciones. Básicamente, lo que decía mi madre, lo que te ahorras por un lado, te lo gastas por otro. Básicamente. ¿Vale? O sea, No hay... al final la física es la que es. Siempre se habla del portaaviones pues junto con el submarino, con el capital ship, es decir, el buque principal de las flotas. El portaaviones lleva muchas décadas diciendo que es un elemento ya anticuado y muy vulnerable, pero hay un hecho y es todo el que puede operar un portaaviones lo opera. Y tenemos ejemplo en la Armada China. Actualmente está construyendo un Catobar, un portaaviones dotado de 3 catapultas electromagnéticas, y ahora hablaremos qué es una catapulta electromagnética, porque rápidamente ha admitido que los portaaviones Stobar tienen muchísimas limitaciones. Entonces, entre no tener nada y tener un Stobar, pues evidentemente tienes un Stobar. Pero la Armada China ya ha dado el paso al Catobar, que es el portaaviones que te va a permitir mejores características de operación y te va a permitir lo que comentábamos antes, un número de salidas más alto de forma continuada. ¿Y estamos hablando de propulsión nuclear o no se tiene claro?
Es propulsión convencional o se cree por las imágenes tomadas por satélite y lo poco publicado que es propulsión convencional, pero sí va a tener, como os decía, 3 catapultas electromagnéticas, que eso es muy alta tecnología. Yo siempre lo digo, no es construirlo, es operarlo. Es decir, cuando veamos ese portaaviones chino operando diariamente sin problemas, si China será una potencia naval a tener en cuenta. Actualmente lo es. Lo único que Estados Unidos tiene 11 portaaviones operativos. Hacer frente a eso es complicado Ujú. y necesitas mucho dinero y mucho entrenamiento. Hace 2 o 3 semanas hubo un escándalo porque se supo que había habido pilotos ingleses, no sé Sí. si algún norteamericano, que la Armada China les había pagado una cantidad enorme por adiestrar a sus pilotos. Porque operar aviones desde el mar es algo muy complicado. Hace años había un chiste que era que aterrizar en un portaaviones por la noche era la cosa más divertida que podía hacer un ser humano vestido, porque es algo muy complicado. Es decir, estás hablando de una cubierta que se mueve, aunque son barcos enormes, se mueven. Aterrizar en una cubierta de unos 150 metros, un avión de 12, 15 toneladas. En mitad de la nada. Claro, Yo eso me acuerdo que tenía un videojuego, no sé si jugaste tú, uno que era el F-15 Streak Eagle, que era así de años 80 y algo, no sé, por ahí más o menos. Y me acuerdo que primero encontrar el punto aquel para aterrizar y después aterrizar era bastante complejo en un juego que era arcade. Y después cuando me metí ya en mundo de simuladores, ya lo veía todavía más complejo, ¿no? Pues en la realidad, multiplícalo por tres. ahí, por ejemplo, los aviones Subestol, otro de los chascarrillos que tenían los ingleses es que es mucho más lógico parar y aterrizar que no aterrizar y parar como haces en un portaaviones con Mm. cables de frenado. Realmente un V-stall como funciona es lo que decíamos antes. Se pone casi en vuelo vertical en la banda del portaaviones y ya desde ahí en maniobra para aterrizar. Por ejemplo, en los Harriers, si ves algún vídeo del aterrizaje del Harrier, es una caída controlada. Es decir, llega un momento que directamente se deja caer. Los amortiguadores y la estructura del avión está diseñado para eso. Los aterrizajes en vertical del F-35B son mucho más controlados, Mm. menos duros. Si quieres, vamos a hablar de las catapultas, que son el elemento, como hemos visto, diferenciador entre lo que es un gran portaaviones o el portaaviones más operativo y el portaaviones más pequeños o menos operativos. Ujú. ¿Vale? Eh, a comienzo de la época de los portaaviones, en los años 20, años 30, se empleaban catapultas hidráulicas, es decir, con un flujo hidráulico empujabas al avión, lo único que eran aviones relativamente pequeños, relativamente ligeros y que despegaban a muy baja velocidad. En el año 45, con la introducción de los reactores, el tema se complicó y gracias a un aumento de los ingleses se desarrolló la catapulta de vapor. La catapulta de vapor, simplificando todo muchísimo, ¿vale? Son como 2 cilindros en paralelo, la catapulta son unos 90 metros de longitud, por esos 2 cilindros metes vapor y en este cilindro va como un carrito, que es lo que enganchas al tren delantero del avión y es lo que empuja el avión en la cubierta para que despegue, ¿vale? Para que os hagáis una idea, eh, la catapulta estándar de los portaaviones norteamericanos hasta la introducción de los EMALS, de los portaaviones clase Nimitz, y del portaaviones francés Charles de Gaulle es la C-13. Eh, el modelo 2, que es uno de los últimos desarrollados, tenía una longitud de 99 metros con una carrera del cilindro que impulsa el avión de 93 metros y tiene una capacidad de lanzar un avión de 36.300 kilogramos
a 140 nudos de velocidad, esos son unos 260 kilómetros por hora. El portaaviones francés embarca un modelo más pequeño, con una carrera del cilindro de 75 metros y una capacidad menor. Aquí es la capacidad de lanzamiento máximo, son 27.240 kilos. Ujú. ¿Qué ocurre con estas catapultas de vapor? Primero, son muy caras. Y segundo, necesitan muchísimo vapor. Los portaaviones norteamericanos llevan 4. El portaaviones francés, como hemos dicho, lleva 2. Entonces, o bien generas ese vapor con calderas convencionales o con reactores nucleares. Un portaaviones norteamericano normalmente lleva 2 reactores nucleares. Ujú. Pero ¿Uno estás para el hablando motor de... y otro para las catapultas? ¿O? No, realmente el reactor nuclear lo que produce es vapor. Con ese vapor haces 3 cosas. Una, generas electricidad. La segunda, accionas las turbinas que mueven al barco. Y la tercera, generas el vapor para las catapultas. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de estas catapultas? Que es vapor a alta presión, con lo cual tienes instalaciones muy voluminosas e instalaciones que tienes que tener un mantenimiento constante. Tienes muchísimas tuberías específicamente diseñadas para soportar la presión de este vapor con un volumen muy, muy grande, tanto en peso como en espacio necesario para cada una de estas catapultas. Luego hablaremos de la famosa frase que se dice mucho de, bueno, pues se instala una catapulta al Juan Carlos I Ujú. o se hace un portaaviones pequeñito con catapultas. No es tan fácil. Como estamos diciendo, necesitas una fuente que te genere esas grandes cantidades de vapor. Y luego necesitas el tamaño de esa catapulta, el peso y toda la gente para manejar esa catapulta y mantenerla. Claro. O sea, necesitas muchas horas, hombre, de mantenimiento de esa catapulta. Viendo estos inconvenientes, Estados Unidos desarrolló lo que llaman las EMALS. EMALS es el Electromagnetic Aircraft Launch System, que en español sería Sistema Electromagnético de Lanzamiento de Aviones. ¿Vale? Entonces, es un sistema completamente eléctrico, con lo cual es mucho más eficiente. Los cálculos que se han hecho, por lo menos iniciales, es que tenía un peso un 50% inferior esta catapulta electromagnética respecto de una de vapor y un volumen un 60% inferior, Okay. y que se necesitaba aproximadamente un 25% menos de personal para su operación y mantenimiento. Aquí me hacen una pregunta que creo que es imposible que lo sepas, o si me asustarías. ¿Cuántos kilovatios puede utilizar o consumo eléctrico? Las EMALS, Mm. a ver, eso es información secreta, Por eso, por eso. ¿vale? Ahora cuando digamos cómo funciona, sí os puedo dar un dato que os haga una idea, Ujú. Perfecto. ¿vale? Energéticamente son mucho más eficientes. Todo lo que es eléctrico es mucho más eficiente que térmico o en este caso vapor. ¿En qué consisten? Pues realmente es un motor eléctrico lineal que es el que propulsa este carrito que va enganchado a el tren de aterrizaje delantero del avión. Al ser eléctrico, otra de las ventajas que tiene es que puedes controlar mucho mejor el empuje Ujú. o la energía que desarrollas. Entonces, puedes lanzar de una forma mucho más precisa aviones con diferentes pesos y, por ejemplo, drones. Claro, el problema es que la capacidad de lanzamiento que tienen estas catapultas son unos 45.000 kilogramos a 130 nudos. Acordaros que la de vapor eran unos 36.000 kilogramos a 140 nudos. Pero el problema es que sigues requiriendo que en 2-3 segundos una cantidad de electricidad enorme, Es un pico de tensión ahí. ¿vale? Y aunque tengas 2 reactores nucleares, No, la no da, acumulación de energía tiene que ser. Claro, claro. no da. Por eso, lo que hay es para cada catapulta 4 volantes de inercia, cada uno con una capacidad de 121 megajulios. Es decir, tienes una capacidad de almacenamiento de unos 484 megajulios para la catapulta.
El sistema tarda unos 45 segundos en recargarse. ¿Vale? Es un sistema que a Estados Unidos le ha dado muchísimos problemas ponerlo operativo. Ya está operativo en el portaaviones Gerald Ford, El que tengo yo en imagen ahora mismo por aquí. pero le ha costado muchísimo. Ya, como decimos, está operativo y es el sistema del futuro de catapultas. Los franceses ya han dicho que para su nuevo portaaviones van a comprar 2 a Estados Unidos y el precio de cada catapulta se habla de unos 100, 150 millones de dólares, solo la catapulta. Pero de nuevo necesitas sistemas para generar toda la energía que necesita esa catapulta. Por eso las catapultas son el mejor sistema para lanzar aviones, pero también el más claro y el más complejo. Aquí el prototipo francés que van a usarlo, ¿no? Con este sistema, ¿no? El Pang, ¿no? Algo así. Sí. Molar mola. ¿Qué es el Sky? Perdona. No. Después te hago una pregunta sobre el tema que me hicieron una pregunta y te la hago después, pero sigue. ¿Qué es el Skyjam? El Skyjam la traducción es rampa de esquí, porque básicamente es las rampas de esquí, que es una pista con una serie de grados ascendentes, que lo que hace es cuando despega el avión, convierte parte del movimiento de avance en una tasa positiva de ascenso. Uh-huh. Ventajas, pues que a la misma carrera de despegue puedes llevar más peso. Y luego de seguridad, es decir, como despegas un poco como mirando al cielo, es decir, no despegas paralelo Sí, por inercia ya vas hacia arriba, sí. A la superficie del mar, sino despegas con un ángulo positivo, y eso le da más seguridad al piloto y le da unos segundos extras para conseguir aumentar la velocidad durante el despegue. Es un dispositivo muy sencillo, porque y aquí los ingenieros navales me van a matar, pero es un trozo de hierro puesto en la proa, básicamente, con lo cual el coste es mínimo. Los ángulos normalmente, por ejemplo, en el Príncipe de Asturias, Juan Carlos I, en el portaaviones italiano, y en los portaaviones ingleses son 12 grados. En los portaaviones rusos, chino y de la Armada India son 14,3 grados, si mal no recuerdo. ¿Vale? Depende un poco del tipo de avión, utilizas diferentes ángulos. Pero como decíamos, al final eso tiene una limitación que es o bien que necesitas un avión específico o diseñado con un empuje vectorial, o al final vas a poder despegar con relativamente poco peso. Y si quieres, pues las preguntas. Perfecto. Hay un par de ellas y las que vayan saliendo. Después tengo yo también una pregunta. Que te lié yo con una duda mía. Pensé que la había leído en tu artículo, pero claro, es una duda mía. El tema de, claro, te dije, tipos de portaaviones, y me dijiste tú, ¿no? Pues los que yo te digo de las pistas, ¿no? Eso es cierto. Pero me refiero un poco a las funciones de los portaaviones. Es decir, tú dijiste, broma, todos son para llevar aviones. Pero me refiero en la antigüedad, o en la época de la Segunda Guerra Mundial, había el de escolta, el de escuadra. Ahora hay Vale. los de apoyo anfibio. Básicamente, un portaaviones, como decíamos, y como decíamos al principio en la definición de la RAE, es un barco para operar aviones. Lo que te lo va a diferenciar es tamaño y la forma de operar esos aviones. Si hay una excepción, que son los buques anfibios portaaeronaves o portaaviones, pues como los América o los WASP norteamericanos o nuestro Juan Carlos I. Y si quieres, eso lo dejamos para el final. Vale, perfecto. Si nuestro Juan Carlos I es un portaaviones o no es un portaaviones. Vale, pues ¿Vale? es un tema muy interesante para hacer casi un especial algún día. Pues vamos a ver preguntas. Pregunta de Voto Ibérica. La preguntó hace ya un rato, pero no quise interrumpir el discurso, ¿no? Porque no venía a ese momento la pregunta. Voy a ponerla aquí porque fue con un detalle, ¿no? Es decir, espera un momentín. Bueno, me acuerdo perfectamente. Era el tema de qué pensabas sobre el defensa de punto y los sistemas de defensa de los portaaviones. Es decir, ¿por qué nuestro Juan Carlos I no tiene sistemas de defensa?
Porque no tenemos dinero. Vale, esa es una buena explicación. Hace un par de semanas han salido 2 proyectos. Uno, teóricamente, va a empezar a probarse en el 2023, este año, de Escribano, que es un sistema artillero de 25 milímetros. Y hay otro proyecto de lanzador de misiles, normalmente serán misiles Mistral 3, pero básicamente porque no había dinero. Pero ¿tiene sitio para ponerlos? Es decir, viendo muchos Sí, portaaviones tienen como una especie de, bueno, de saliente para ponerlos o algo. en el diseño original salía espacio para poner 1 o 2 RAM, SIRAM, ¿vale? Es un misil antimisil norteamericano. Uno de ellos era como una especie de torreta situada en la proa justo al comienzo del Skyjump, ¿vale? Ujú. Si sacas o os fijáis en alguna imagen del LHD turco, del Anadolu, veis la distribución porque han utilizado la misma distribución que iba a usar el Juan Carlos, que estaba prevista en los planos. Lo único en este caso tienen 2 sistemas artilleros Phalanx. Pero básicamente, bueno, la Armada dice que el Juan Carlos es una unidad protegida, es decir, siempre tiene que ir con una fragata, Bueno, y los demás como portaaviones, todos los como todos los portaaviones, portaaviones del mundo, ¿sí? ¿vale? Pero, por ejemplo, un portaaviones americano tiene misiles de SSM, que son de corto medio alcance, tiene misiles RAM y tiene montajes artilleros Phalanx. Ujú. Pero en general, ese es uno de los grandes problemas de la Armada. Tanto el Juan Carlos I como el Castilla y el Galicia y los buques de aprovisionamiento en combate, el Patiño y el Cantabria, no tienen ninguna defensa hard kill, es decir, ninguna defensa de pegar duro, Ujú. una traducción un poco literal de antimisil. O sea, por ejemplo, el Juan Carlos I sí tiene sistemas ECM, contramedidas electrónicas. En mi opinión, si tienes poco dinero, yo primero lo emplearía en guerra electrónica, pero para cerrar un poco la pregunta, básicamente porque no hay dinero. Esperemos que ahora con este nuevo ciclo inversor y si realmente se pone todo el dinero que se está prometiendo, se le pueda dotar con sistemas antimisil. Ujú. En el programa que hicimos sobre la Armada, presente y futuro, hicimos un análisis, tratamos el tema este ya en punto y también el que hicimos sobre las fragatas F-110, ¿no? Ahí tratamos también el dilema, ¿no? Este de la defensa. Hay un tema que me parece interesante, que es la defensa de punto con láser, ¿no? En vez de ser con ametralladoras, con láser, que hay uno que ya lo tiene, ¿no? Este portaaviones americano, ¿no? En portaaviones americanos no me suena. Ah, pues yo tengo una imagen que saqué del... No me suena. O sea, los sistemas láser que está utilizando Estados Unidos, yo creo que están operativos en Ah, a los lo mejor, no, a lo mejor está pensado para poner en el portaaviones, vale, vale. ¿vale? Pero sí, evidentemente, cuando estén plenamente operativos, veremos algunos de los portaaviones seguro, o sea, más tarde que temprano. Ujú. O sea, perdón, más Más temprano temprano que que tarde, sí, tarde. sí. Ujú. Sí, porque, claro, debe estar que está ya pensado para poner en el último, en el gran, ¿no? Sí, al final, bueno, en general los portaaviones su propulsión nuclear es bastante todo eléctrico, pero estos barcos, ya lo hablamos cuando las fragatas Bonifaz, Ujú. el barco todo eléctrico sí está muy pensado para poder embarcar estos nuevos sistemas de armas que al final requieres cantidades de energía eléctrica importantes. Claro. Aquí al final es mejor esto, claro, porque si te generas electricidad perpetua, ¿no? No tienes ningún problema con un arma eléctrica. Eso sí que es cierto que. Pero claro, esto al final, en algún programa lo habíamos hablado también en el tema de drones terrestres, ¿no? Es decir, que la evolución de esto para eh, sistemas antiaéreos terrestres, ¿no? En vehículos. Claro, el problema es la batería que almacene este láser. Claro, Llegará un tiempo que se haga bien, que no haya una problemática por eso. ¿tenemos más preguntas o pasamos No, a cómo no, yo aterrizamos? creo que sí, espera un momentín. Bueno, si quieres, espera, a ver si hay alguna que tenga que ver con lo que ya hablamos, ¿vale? Es que tengo las preguntas en un apartado que es preguntas y tengo que entrar ahí. Vale, sí. Bueno, va mezclado.
¿Qué pasa si despegan 3 o 4 aviones y al regreso el primero que debe aterrizar se estrella en la pista o la daña? ¿La arreglan rápido o mandan los demás aviones a otros portaaviones o pistas? Normalmente un portaaviones opera solo, ¿Mm? ¿vale? No es habitual ver... Bueno, realmente no es habitual ver 2 portaaviones norteamericanos operando juntos porque es el Van en único flotas, país claro. que se puede permitir juntar más de un portaaviones. Eh, Normalmente, pues buena pregunta. Sí sé el caso soviético, el caso ruso, cuando desplegaron el portaaviones Admiral Kuznetsov a Siria, Ujú. perdieron 2 o 3 aviones. Y uno de los aviones lo perdieron, un MiG-29, porque el sistema de aterrizaje del portaaviones no funcionaba bien y no consiguieron ponerlo en funcionamiento a tiempo. El avión se quedó sin combustible y el piloto tuvo que eyectarse. Normalmente, si hay un accidente limitado, quitarán rápidamente el avión de la cubierta. Si es un accidente más grave, pues no te sabría decir, sinceramente. O sea, me imagino que los portaaviones norteamericanos tienen capacidad de lanzar y recuperar aviones simultáneamente, Ujú. ¿vale? Entonces me imagino que lanzarían alguno de los F-18 en configuración de reabastecimiento del vuelo para repostar a los aviones que estuvieran en el circuito de aproximación. O sea, que el propio F-18 puede reabastecer a otros. Sí, Ah. en los años 90 eran una versión del bombardero medio A6, era el Ka-6, era el avión de repostaje en vuelo, ¿vale? Con la retirada de los Ka-6 y de los A6, la función de reabastecimiento en vuelo la realizan los F-18E o F, ¿vale? Ujú. Llevan 4 depósitos y uno de ellos es un depósito con manguera para reabastecer aviones. Pero realmente no conozco esas situaciones. O sea, si ha habido accidentes muy graves en portaaviones norteamericanos en la guerra de Vietnam. Se me viene a la cabeza el Enterprise y el Forrestal, donde el portaaviones quedó inoperativo Ujú. completamente. Pero bueno, si están cerca de un aeropuerto terrestre aliado, imagino que los desviarían allí o los repostarían para llevarlos allí, o intentarían poner otra vez en operación la pista. Normalmente no hay, o sea, el nivel de seguridad de las operaciones aéreas de los portaaviones norteamericanos es bastante alto. Ahora, si quieres, pues ya si quieres enlazamos de cómo aterriza, ¿vale? Los modelos Catobar y los Stobar, como hemos dicho, lo que tienes es una pista de aterrizaje de unos 150, 180 metros, y en esa pista tienes una serie de cables dispuestos para que el avión, cuando toma en la pista, lleva un gancho en la parte posterior y ese gancho coge uno de estos cables. El sistema estándar de Estados Unidos era el denominado MK7, ¿vale? Los primeros portaaviones clase Nimitz llevaban 4 cables, luego se redujeron a 3, y lo que hacen es, esos cables están unidos con unos cilindros llenos de aceite, que lo que hacen es dispersar toda la energía que soporta ese cable cuando para Ujú. el avión. Tienes que tener un sistema que te absorba esa energía, porque si no al final es como si estuvieras estrellando prácticamente Claro, claro, el golpe no puede un ser en avión seco, claro, claro, sí, sí. contra un muro, entonces tienes que absorber esa energía. Estos sistemas tenían una capacidad para retener un avión de 24 toneladas y media a 241 kilómetros por hora en una distancia de 96 metros, y han sido sustituidos por el denominado AAG, que es el Advanced Arresting Gear, que es un sistema nuevamente eléctrico. Es decir, tienes una turbina hidráulica acoplada a un motor eléctrico, que es la que disipa la energía provocada al aterrizaje. Entonces, el proceso de aterrizaje, o la toma encubierta, como se denomina, es muy complejo, porque tú al final tienes que enganchar con ese
gancho, uno de esos 3 o 4 cables. Ujú. Enganchar el primero no está bien visto, porque te has Cobarde. quedado muy cerca de darte un Sí. buen golpe con la cubierta. Enganchar el último tampoco está bien visto, porque te quedas muy, muy cerquita del final de la pista. Entonces, lo Pero correcto, está muy cerca. Yo estoy viendo aquí la foto y os la sensación. si enganchas el último, te quedas muy, muy cerca del final de la pista. Ujú. Lo ideal es enganchar el segundo o el tercero en los portaaviones con 4 cables y el segundo en los portaaviones con 3 cables. Y es lo que se consigue la mayoría de las veces. Hay un sistema de espejos y de luces para guiar al piloto para contactar en este sitio con la cubierta. Y luego, si os fijáis, cuando el piloto nota que las ruedas o el gancho están a punto de tocar pista, aumenta la potencia del motor al máximo. No entran en postcombustión, pero aceleran los motores a potencia militar máxima. ¿Por qué? Porque si no enganchas el cable, tener suficiente Claro, para salir. Ujú. potencia Ujú. para despegar sin problemas. El famoso touch and go en los aeropuertos terrestres, Sí, sí. portaaviones tiene otro nombre, pero das máxima potencia para conseguir volver a despegar si no consigues enganchar el cable. Y realmente el golpe que das contra cubierta es... por eso los aviones navales son más pesados que los aviones terrestres. Por ejemplo, si Ujú. tú coges el Rafale francés, tiene una versión terrestre y una versión naval. La versión naval pesa, no sé si es 600, 800, una tonelada más Claro, porque es más que la consistente versión todos los terrestre. componentes, ¿no? Por el golpe. Por dos cosas principales. La estructura del avión está reforzada para aguantar esas fuerzas tanto en el despegue como en el aterrizaje, y el tren de aterrizaje está muy reforzado y es más pesado que el de un avión terrestre. Hace pocos días vi un vídeo muy interesante donde se veía de forma casi simultánea el aterrizaje de un F-16, que es un avión terrestre, y un F-18, avión naval, en una base terrestre. Ujú. Y el aterrizaje es completamente diferente. O sea, el F-16 va muy, muy, muy suave, toca pista muy suave, y ves al piloto del F-18 y dices, ¿dónde va? ¿Cómo tira el avión así a la pista? Porque el aterrizaje es mucho más brusco. Pero es que están diseñados para aterrizar así. Y lo que os decía antes, si tú ves un avión naval configurado para aterrizar, se llama una configuración sucia, el ala, los flaps y diferentes elementos aerodinámicos del ala son mucho más pronunciados, porque al final tú lo que necesitas es la menor velocidad posible al momento de aterrizaje Ujú. para detener el avión con ayuda de los cables de frenado en esos 150 metros. Y después también, en algunos casos, ¿no? En los que no hay posibilidad de frenar o hay un aterrizaje de emergencia, es cuando también se extiende una red, ¿no? Sí, hay una barrera aproximadamente a la altura del cable 2, que es una barrera de tamaño considerable, que es un poco cuando el avión que aterriza tiene problemas. Por ejemplo, si no consigue soltar el gancho y no tienes un alternativo en tierra para aterrizar en tierra, desplegan esa barrera. Pero intentan evitarlo. O Sí, sea, sí, claro. como puedes imaginar, El el avión avión queda para poco. normalmente sufre Sí, daños sí. y es una maniobra muy peligrosa. Pero sí existe esa opción de si el avión tiene problemas, desplegar la barrera para aterrizar. Mm. Aquí encontré en la Wikipedia un filón de fotografías en que se llama United States Navy Carrier Air Operations y vienen todos los sistemas de códigos de colores de la tripulación. Está muy bien las fotos. Y vienen un poco como es el manual gráfico en la top, que es como dan vueltas para aterrizar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, hacen un circuito porque al final tienes que trimar el avión y que el avión aterrice con un ángulo para poder coger ese gancho. Lo hemos dicho antes, los cables de frenado no están en la cubierta, están sobrelevados unos centímetros de las cubiertas con como dos
patines de acero para ayudar al gancho a coger el cable. O sea, la maniobra de aterrizaje en un portaaviones es espectacular. O sea, y es muy complicado, ya te digo, por las noches es muy, muy complicado. Por eso lo que os decíamos antes de el chascarrillo de los pilotos de Harrier, que decían que era mucho más inteligente parar el avión y luego aterrizar que aterrizar y luego parar. ¿Mm? Aquí unos diagramas que después a lo mejor ya los verás si ves el vídeo, que están muy chulos, de cómo se apunta y todo. Y algo que, claro, nunca me fijé en ningún vídeo ni nada, es el tema de que, no sé si en todos los portaaviones, pero en alguno tengo un esquema. La línea central de la pista de aterrizaje se pinta hacia también el casco. Desciende por el casco del barco. Sí, eso es para proporcionar referencias al piloto. Ujú. A ver, en el mar tienes menos referencias. Entonces, por ejemplo, si te fijas en la torre del Juan Carlos I, la isla del Juan Carlos I, hay una serie de rayas verticales en la torre que son ayudas para el aterrizaje de los helicópteros y los aviones Harrier, Voy a para poner- dar puntos de referencia a los pilotos. En el caso de los portaaviones con cables de frenados, tienes un sistema de luces y de lentes que proporcionan una ayuda visual al piloto para decirle si vas alto, si vas bajo o si vas bien. Van a ser Porque al estas que tengo final yo puestas ahora mismo. es una caída controlada donde tienes que acertar en un espacio muy reducido de una cubierta que se está desplazando y moviendo. Eh, Siempre tendrás un equipo de ayuda al aterrizaje que son pilotos de los escuadrones embarcados que ese día no vuelan, Ujú. que desde estas posiciones dan indicaciones al piloto de cómo va y si la senda de planeo es correcta o no y tiene que abortar el aterrizaje. Una pregunta que me viene ahora a la mente con esta entrada que acabo de encontrar es el sistema de colores de los chalecos que tienen los aviones americanos. ¿Son tipo OTAN todos iguales o cada país tiene aquí Los países OTAN usan los mismos colores. Pues los voy a poner porque es interesante. Rusos, chinos y la Armada de la India, ahí no lo sé. Pero, por ejemplo, la Armada Española usa ese código de colores Mm. de... La cubierta de un portaaviones dicen que es de los lugares más peligrosos en la Tierra. Si eran un portaaviones y es algo inmenso, o sea, es enorme. Pero si lo comparas con una base aérea, Ujú. es algo muy pequeñito. Claro, Y y todos ahí metidos. en un espacio muy reducido, Sí, sí. estás moviendo aviones con reactores. Es decir, por ejemplo, cuando no hemos comentado que en las catapultas, detrás de la catapulta, hay una especie de barrera que cuando el avión va a despegar se levanta Ujú. para proteger del chorro de los motores a los aviones que están detrás esperando para despegar. Sí, sí. O sea, un portaaviones norteamericano, utilizando las 4 catapultas, puede lanzar un avión, no sé si era en menos de un minuto. Es decir, cada menos de un minuto lanza un avión. Por ejemplo, en la foto de la presentación, la primera foto es un poco antigua, porque son F-14 Tomcat, que ya se dieron de baja en el 2003, si mal no recuerdo. Aunque ahora con Top Gun Maverick hayan Sí, sí, sí. resucitado a uno, y no quiero hacer perdón, porque he hecho un pequeño spoiler de la película, eh, pero ahí ves como hay dos aviones listos para despegar y otro a punto de despegar, o sea, preparado para engancharle a la catapulta cuando despeguen esos. Es un sitio muy peligroso y es un sitio con muchos procedimientos y con un entrenamiento constante. Por eso es una de las grandes incógnitas lo que le va a costar a China desarrollar eh, todos esos procedimientos con su nuevo portaaviones Catobar.
porque al final un portaaviones o un Stobar o un V-STOL, la operación es más sencilla. Ujú. También son menos aviones. Claro, claro. Sí, por ejemplo, el portaaviones ruso, el máximo de aviones no sé si eran 24 y el chino es por ahí, 24 más 12, 16 helicópteros, pero nunca se les ha visto con tantos aviones. Un americano de estos, los últimos, ¿cuánto pueden tener los Nimitz, por ejemplo? Pues mira, en los años 90 llegaban a embarcar hasta unos 90 aviones. O sea, normalmente eran 24 F-14, 24 A-7 F-18, un ala de 10 bombarderos medios A-6, o sea, ya estamos en 58 aviones. Luego tenías 4 de alerta temprana, 4 de guerra electrónica y 4 de reabastecimiento en vuelo, que eso ya se te iba a 48, 58, 50, 60, 70 aviones. Ujú. Un escuadrón de 10, 12 SIAC S-3B Viking antisubmarinos, con lo cual ya te ibas a los 80. 1-2 C-2 de carga y podías también llevar 1-2 de reconocimiento y un escuadrón de 6-8 helicópteros, es decir, se te iba fácilmente a cerca de 90 aviones. Las alas actuales son mucho más reducidas. Generalmente llevas 4 escuadrones de F-18, ahora que empieza a entrar en servicio el F-35B, perdón, F-35C, que es la versión embarcada en portaaviones Catobar, pues son unos 48 F-18, F-18 más F-35. Luego llevas 5 F-18 de guerra electrónica, 5 AWACS, E2C, E2D, que llevan ahora, que eso ya se te iría 58 aviones, un par de C2 de transporte y una unidad de helicópteros suele ser 10, 12 helicópteros. Entonces estás hablando de unos 60 y poco aviones. Básicamente la flota aérea de la mitad de los países de África. Pero todos juntos. Sí, 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 por eso. Si no, la capacidad de un portaaviones norteamericano es inmensa y realmente es un instrumento el otro De día lo hablábamos diplomacia, cuando esto, hablábamos sí, sí, de diplomacia, es claro. decir, es cuando hay un problema diplomático, la primera pregunta del presidente norteamericano es dónde está el portaaviones más cercano, porque ahí demuestras que vas en serio. O sea, el otro capital ship que decíamos era el submarino, pero uno de los, entre muchas comillas, problemas de los submarinos es que no le Es ves. que no sé, esto es como, ¿dónde está la nueva Es flota china de submarinos? que es su gran ventaja, pero Ujú. cuando estás en tiempo de paz y estás hablando de diplomacia, pues ahí sí necesitas Sí. que te vean. Ahí, por ejemplo, es el tema, por ejemplo, claro, una vez que sale el puerto ya no se tiene que saber, ¿no? Eso me acuerdo que en esta guerra de Ucrania los rusos y Estados Unidos sobre todo contó que salió uno de los submarinos nuevos rusos a la mar. Es decir, una vez que sale ya no sabe dónde está, ¿no? Pero cuando sale sí se sabe por los satélites y ahí es cuando juega, ¿no? Un poco la diplomacia o el miedo, es decir, que hay un submarino más en el mar, ¿no? Es decir, A ver, no se sabe relativamente. bueno, no, a ver, No sé sí, si el sí, otro sí, 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 sí. día Sí. Fede te contó, normalmente los submarinos lanzadores de misiles balísticos siempre intenta saber dónde está. Sí, lo sigues, por lo menos, Eh, que es en toda importante. agrupación de portaaviones norteamericano, siempre, siempre, siempre llevas uno o dos submarinos nucleares. Ujú. Al final es de los mejores sistemas antisubmarinos. No sé si tenemos más preguntas o pasamos al Juan Carlos I. Hay mucha gente, pero no preguntan. Debe ser que lo saben todo. O que lo explicas muy bien. Seguramente lo primero. Sí, sí. Sí, mira, vale, vale. Está justo, empieza ahora, ¿vale? ¿Se puede dar seguimiento a un portaaviones enemigo con satélites? Bueno, sí, claro, con satélites sin problema. Sí. Claro. A ver, localizar un barco en alta mar no es fácil y por eso en la época de la Guerra Fría se desarrollaron un montón de satélites militares, eh, entre otras cosas, para localizar Ujú. barcos. Y, por ejemplo, los aviones de patrulla marítima, una de sus funciones es Sí, sí, tener buscar. localizada la flota enemiga. Incluso hoy en día, con la tecnología que hay, no es tan sencillo. O
sea, no es rápido sabes dónde está un barco. Piensa pues, que un portaaviones norteamericano, velocidad de crucero son 20 nudos, eso son 36 kilómetros por hora. Ujú. Es decir, en 10 horas se ha desplazado 360 kilómetros. Hombre, No así, es un objeto así comparado fijo. con un coche no parece mucho, pero en alta mar sí. Claro, Eh, la inmensidad del océano por eso, justo, sí. no es fácil localizar una agrupación de portaaviones o localizar un barco. No. No, No es tan fácil como podemos pensar. no, y aparte, claro, también el propio barco te detecta si estás buscándolo, es decir. Sí, ¿Cuál será mejor? Por el tema, en un programa que hicimos sobre misiles y contigo creo que también hablamos el tema de los ángulos de los radares y pues, misiles navales, yo creo que fue el tema, el programa que hicimos. Claro, un portaaviones siempre tendrá peor ángulo de búsqueda que el avión que le busca o sea parecido. cualquier barco tiene un horizonte radar. Mm. La mayoría sabemos o pensamos que la Tierra no es plana, es redonda. Bueno, cada vez hay más gente que piensa que es plana, no sé yo. Entonces eso significa que una señal de radar va recta. Como la Tierra es curvada, Se va a perder. llega un momento que, pues igual que la vista, un barco según se aleja va como bajando. Pues el radar pasa lo mismo, o sea, el horizonte radar son unos 35, 40 kilómetros dependiendo de la altura en la que se sitúe el radar en el barco y la altura que tenga el objetivo a detectar. Por eso, en los barcos, contra más alto lleves el radar, sobre todo los de exploración aérea o los de alerta temprana, mejor. Como decíamos antes, una de las partes integrantes y fundamentales de los portaaviones norteamericanos son los aviones AWACS, los Ujú. E-2D, los Hawk 8, porque normalmente vas a tener uno de esos aviones en el aire siempre, Ajá. porque eso te permite detectar misiles a distancias considerables que desde el radar de un barco no puedes hacerlo. Sí. Estaba buscando una foto de esos AWACS. Por ejemplo, L2. Aquí está. eh, una de las capacidades que te da la catapulta es operar este tipo de aviones AWACS. Ajá. En el caso de los portaaviones Stobar o los V-STOL, lo que se suele utilizar son helicópteros dotados de un radar de búsqueda aérea. Pues no sé si era el K-31, K-31 me parece que es la denominación del helicóptero ruso, que también usa la India, y no sé si usaba China o si China tenía una versión especial. Y luego las famosas paqueteras de la Armada Española, que fue un desarrollo de los ingleses tras la Guerra de las Malvinas, que era instalar en un Sea King, en el ASH-3D, un radar Water para hacer como una especie de pequeño AWACS, de pequeño avión de alerta temprana. Pero claro, no puedes comparar ni el techo ni la velocidad de un helicóptero con la de un avión. Ajá. Y esa es pues una de las grandes ventajas, operar ese tipo de aviones desde, pues, por ejemplo, el Charles de Gaulle también opera E2D y es fundamental en una área embarcada. Sí, sí, claro, al final de todo esto es más importante saber que te están viendo y después, aparte de ahí, claro, va todos los sistemas en unas capas. Es decir, pues antes un sistema de radar de un portaaviones y va con varias capas de corto, medio y largo alcance, ¿no? Y se compenetran como en la búsqueda de submarinos con los sistemas mm, de helicópteros, ¿no? Y aviones en este caso. Y también con los barcos que tú tienes dispersos en la escolta. Sí. A ver bueno, vamos ya al Juan Carlos I, voy a ver si encuentro Vale, alguna. Juan Carlos I. Hay una pregunta que tiene que ver con esto, que antes de empezar el proyecto Juan Carlos I había la idea, ¿no?, de mantener el príncipe de Asturias e incluso un proyecto de Carlos III. No, el Carlos III yo creo que se fue pues, una infografía, un invento de alguna persona fuera de la Armada. Ah, O sea, primero empezamos. ¿Es el Juan Carlos I un portaaviones? Sí, porque tiene capacidad de operar el Harrier, es un portaaviones subestol, es decir, depende de que el avión que lleves pueda aterrizar verticalmente y despegar desde una pista de aterrizaje con ayuda de un Skyjump, pero sin catapultas. ¿Vale? ujú.
Realmente el Juan Carlos I es un LHD. ¿Qué es un LHD? Es un barco anfibio con capacidad aérea. Entonces, una de las funciones que tiene el Juan Carlos I es operar los Harrier. Como decías, el Juan Carlos I fue diseñado como buque anfibio y durante su diseño había como dos corrientes en la Armada. Una, dotarle de ski jump y de capacidad de operar aviones, y otra que era, no, esto es un anfibio Por de y lo helicópteros. hacemos con los americanos, solo helicópteros. Ujú. Si te fijas, los buques anfibios americanos, los Tarawa y los América, no tienen el ski jump, No, tiene un plano. es Son una puros, lista plana. ¿Por qué? Porque esos buques para Estados Unidos, su función prioritaria es buques anfibios. Y ellos prefieren tener más cubierta para operar helicópteros que restar espacio en la cubierta de operación de helicópteros con el ski jump. Ese es el motivo por el cual Estados Unidos no instala el ski jump, porque su prioridad es operar helicópteros en desembarcos anfibios. Claro. ¿Vale? Como decíamos, durante el diseño hubo esas dos corrientes. Finalmente se decidió que tuviera capacidad de operar los Harrier porque serviría como plataforma alternativa o como sustituto temporal al Príncipe de Asturias. Hasta que a alguien se le ocurrió, ¿qué tal el Príncipe de Asturias? ¿Qué pasa en la Armada? Que pues alguno debió de pensar muy atinadamente que si hacemos esto portaaviones, ¿qué pasa con el Príncipe de Asturias? Claro. Y finalmente fue lo que pasó. Es decir, el Príncipe de Asturias necesitaba un proceso de modernización urgente y la Armada estaba esperando que entrara en servicio el Juan Carlos I para meter en dique el Príncipe de Asturias y modernizarlo. ¿Qué ocurrió? La crisis del 2008. Las Fuerzas Armadas y la Armada no tenía un duro. Con lo cual, pues hubo que decidir qué se hacía. Uh-huh. Y lo más lógico, aunque el corazón te diga lo contrario, la razón te dice que la Armada hizo lo más lógico, que fue dar de baja al Príncipe de Asturias con 25 años. ¿Por qué? Primero porque necesitaba una modernización que estaba presupuestado en unos 150 millones de euros. En esa época, la Armada le costó poner en servicio el Juan Carlos I. Porque tú cuando pones en servicio un barco, tienes que dotarlo de muchas cosas. Y era tal la escasez de dinero que costó ponerlo en servicio. La tripulación del Juan Carlos I son unas 260, 270 personas. La tripulación del Príncipe de Asturias eran más de 500. Uh-huh. Y eso hay que pagar y mantenerlo. Entonces, bueno, pues se decidió dar de baja al Príncipe de Asturias con 25 años de servicio, que fue, piensa que un portaaviones norteamericano te está en servicio 50 años sin ningún problema. Claro, pues eso digo que no era mucho, ¿no? Sí invierten un dineral en tenerlo al día, pero este tipo de barcos, esos tamaños bien mantenidos, te aguanta medio siglo sin ningún problema. Dar de baja el barco con 25 años era, pues, era tirar dinero realmente. El problema es que no había dinero para mantenerlo. No, pero podía estar un tiempo, unos años en dique. Pero es que un barco en dique... se va estropeando también, sí, bueno, sí. Se va estropeando y luego... Y es que el Príncipe de Asturias necesitaba un proceso de modernización. Luego también no olvidemos una cosa, que es que entonces la Armada operaba con 16 Harrier, 12 con radar, 4 sin radar, y los 4 sin radar se dieron de baja también, porque no había dinero para mantenerlos. O sea, es lo que decíamos un poco en el anterior programa dedicado a la Armada. No es comprar el sistema, es mantenerlo. Y mantener un sistema vale mucho dinero. Es decir, mantener un barco de ese tamaño operativo vale mucho dinero. Entonces no había dinero y hubo que dar de baja el Príncipe de Asturias, que sí era un portaaviones, entre comillas, puro. ¿Es peor portaaviones el Juan Carlos I? Pues aquí un poco hay opiniones de todo. A ver, como portaaviones sí, pero este tiene más funciones también, claro. Es como, ¿qué es mejor? ¿Un machete o una navaja suiza? Depende para lo que lo quieras. El machete solo sirve para cortar, la navaja suiza hasta te corta las uñas, es decir, los diseños hay una diferencia de 30 años y el Juan Carlos I es un buque multipropósito. Claro.
Sí, es un barco con unas capacidades de mantenimiento y operación de aviones limitadas. Y me explico. Por ejemplo, combustible de aviación solo lleva 800 toneladas. La Armada Española actualmente tiene 12 Harrier, con lo cual normalmente en el Juan Carlos I vas a embarcar 6 Harrier como mucho. Entonces con 800 toneladas tienes combustible de sobra. Claro, esos sí, Harry, claro, no están pensados tampoco, digamos, están pensados para apoyo de un desembarco, es decir, apoyo cercano a un desembarco, supuestamente, ¿no? Esa es la función en la Armada de los Estados Unidos. Originalmente el Harrier en España tenía una función de defensa aérea y ataque terrestre. Con los números tan limitados, realmente no tienes capacidad de defensa aérea, no puedes mantener una patrulla aérea de combate. Claro. Con lo cual, la función principal de la Armada Española es el apoyo a desembarcos anfibios. Evidentemente, tienes un avión embarcado, puedes emplearlo como consideres, pero con el número de aviones actualmente disponible, sería muy difícil embarcar, por ejemplo, 8 aviones. Muy, muy difícil. Y tendrías que haber hecho un periodo de preparación de los aviones. Por ejemplo, solamente tienes un ascensor de munición, un ascensor que te lleva las bombas desde el pañol, que normalmente está en la zona más baja del barco, a la hangar o a la cubierta de vuelo. En el Juan Carlos, en el Príncipe de Asturias tenías 3. La capacidad de combustible de aviación del Príncipe de Asturias eran 1.400, 1.500 toneladas. Ahí otro día hablaremos del Príncipe de Asturias porque hubo un tema de diseño que luego hubo que cambiar y dio una capacidad de combustible de aviación muy importante. Evidentemente el Príncipe de Asturias es considerablemente mayor que el Príncipe, perdón, el Juan Carlos I es considerablemente mayor que el Príncipe de Asturias, con lo cual tienes una longitud de cubierta sensiblemente mayor. No es un mal portaaviones, pero es un portaaviones primero pequeño, un portaaviones subestol, y lo que decíamos al principio, una capacidad de realizar salidas diarias limitada. Sí. Pero no es, yo no lo considero peor portaaviones que el Príncipe de Asturias. Quizá a lo mejor uno de los puntos donde el Príncipe de Asturias era excepcional era en la estabilidad. Muy importante, por supuesto, a la hora de operar aviones. Si el Juan Carlos I pues te permite más cosas que las que te permitía el Príncipe de Asturias. El Príncipe de Asturias en los años 90 se hicieron unas maniobras probándolo como buque anfibio y fue un desastre, porque no estaba pensado para ello. Claro, no, es que no es claro. Entonces, bueno, en resumen, no es mal baby carrier, que es como los norteamericanos llaman a este tipo de portaaviones pequeñitos. Llaman los baby carrier, podríamos traducir un poco como portaaviones niño. Sí, sí. O portaaviones infantil. Claro, tú ves hay imágenes de algunas maniobras conjuntas que ha hecho Juan Carlos I con portaaviones norteamericanos y claro, son dos ligas completamente diferentes. Y aquí hay una foto, sí, puede ser esta. Sí, con el Harry S. Truman y el Cavour italiano. Sí. Os la pongo ahora. Esta es de la Armada y se puede... Con esto no estoy diciendo que el Juan Carlos I sea un mal barco. O sea, yo creo que es un muy buen buque. Ya lo comentamos cuando estuvimos hablando de la Armada Española. Y es tan buen buque que a todos los concursos internacionales que se ha presentado, los ha ganado. O sea, Sí, sí. recordemos que Australia opera 2 barcos que son muy semejantes al Juan Carlos I, prácticamente construidos en España, y el barco turco que comentábamos antes, que es muy similar al Juan Carlos I, construido en Turquía, pero con diseño español. Es el único concurso que perdió el Juan Carlos I, Navantia, fue el ruso, pero porque era un concurso más político que otra cosa y ganó Francia y luego se repetieron los franceses de haberlo ganado Sí, porque no, muchos años. Llegó Crimea y no se lo pudieron entregar a los rusos. No, es que esa foto no la puedo usar, que no es de la Armada y está con copyright. Y hay que intentar ser... ahí. La Wikipedia no hay problema. Pues vamos a ver más preguntas que nos hace la gente. Después en un día hay que profundizar en este portaaviones y un poco su historia, ¿no? Cómo se fue su desarrollo, que ahí tenemos tiempo para más programas también. Hay que pensar en más, incluso... no sé si un día lo hablamos tú y yo, al final de un programa, algo sobre Rusia, no, perdona, China y Estados Unidos, ¿no? Porque ahora que se está caldeando
de aquí al 2025, todo este tema de Taiwán que salieron esta semana en comentarios, ¿no? Pues a lo mejor si te interesa algo de la Armada China o tienes en mente algún... Podemos desarrollarlo. O sea, no soy un gran experto de la Armada China. La Armada China es como la Armada Soviética en los años 60, 70, 80. El secreto que nadie conoce. Es absoluto secreto. Sí es evidente que está teniendo una expansión enorme, pero hay muchas incógnitas. Y tú no puedes hacer una armada de la nada en 10 años, en 20 años. Tú esos barcos necesitas tripulantes, necesitas doctrina, necesitas días de mar. No son procesos milagrosos. Y también hay una cosa evidente, es decir, ahora el enemigo de Estados Unidos es China. Y hay una nueva guerra fría con China, eso es claro. Salvo el tema de Ucrania, pero el foco de Estados Unidos en los últimos años ha sido el Pacífico. Y evidentemente tú si quieres o necesitas más recursos para tus fuerzas armadas, maximiza todo lo que puedas el poder de tu enemigo. Claro. Hay que convencer a los congresistas para que gasten. ¿Vale? Entonces... Más importante, Paco, más importante que el congresista o el senador americano es al contribuyente. Sí, a mí eso es una cosa que me encanta de Estados Unidos, que el dinero del contribuyente es sagrado. Sí. Bueno, aquí es sagrado, pero menos sagrado. Aquí tenemos un refrán que es tirar con pólvora del rey. Efectivamente. Tiene muchos siglos. Sí. Para mí es sagrado mi dinero, eso lo tengo claro. Estoy a favor de pagar impuestos, pero después también cómo lo gestionan. Pues vamos a preguntas, ¿vale? Y hay, Paco, hay. Vamos aquí, ahora sí que hay. Y el que quiera hacer preguntas, que aproveche ahora o se calle para siempre. ¿Cuánto pesan y qué potencia desarrollan los reactores nucleares del Gerald Ford? Potencia aproximada, si te suena a ti, millones de... No sé, a ver si lo encuentro yo en internet. Peso, no lo sé. Potencia, seguramente será secreto. Tendrás estimaciones. Sí. La potencia de las máquinas de un Nimitz creo que eran unos 240.000 caballos, lo que se presupone. Pero todo eso es secreto. O sea, puedes tener estimaciones. La propulsión del Ford son como los Nimitz, son cuatro turbinas que se mueven con el vapor generado por los dos reactores nucleares. No me atrevería a decir una cifra. El peso son 100.000 toneladas. El desplazamiento del portaaviones a plena carga son 100.000 toneladas. Bueno, 100.000, alrededor de 100.000. No sé si eran 102, 103.000 toneladas. 77 metros de cubierta, 41 metros de línea de flotación. La manga de la cubierta del vuelo son 77 metros. De flotación sí, son unos 40 y algo. Y la eslora, no sé si son 332, 335. 37. Bueno, según la Wikipedia que estoy mirando yo. Vale, o sea, pues mira, el Ford ha superado, el portaaviones antes más largo era el Enterprise, que fue el primer portaaviones nuclear. El Enterprise llevaba 8 reactores nucleares. Y ahora que lo están desguazando es una pesadilla, porque es muy caro gestionar esos residuos nucleares. Y, como os decía antes, la velocidad máxima extraoficial son 33 nudos. Sí dicen que el Enterprise en alguna prueba superó los 35 nudos. Mira, y tuvo que parar porque dejaba atrás todos los barcos de escolta. Aunque también eran en aquel momento, eran buques de escolta nucleares, los dejaba atrás. Y son... Yo, o sea, de cerca no he visto un portaaviones nuclear, sí he visto algún portaaviones convencional. Yo estuve dentro, la única vez en mi vida que estuve dentro, y si me escucha alguien de la Armada y me quiere invitar al Juan Carlos I, voy feliz. Estuve dentro del portaaviones Inchón. Pero eso no, portahelicópteros. Era un portahelicópteros anfibio. Portahelicópteros Inchón de los marines, que era... y tenía yo, sé, 10 años o 8, y por ahí. Esos son, a ver, eso eran, no sé si eran 17.000 toneladas. Pequeñín, era muy pequeño, pero en venidor, me acuerdo que... pequeñito. Sí.
Sí, Benidorm era el puerto de destino en aquellos años de la flota norteamericana. Y sí, o sea, en Benidorm he visto algún portaaviones americano, por ejemplo el Saratoga, que era convencional de la clase Forrestal, y es impresionante. O sea, son buques de que muestran el poderío de una nación. Sí, ahí lo tengo la foto. Portaaviones Hinchón. Eh, descubrí una cosa, buscando el reactor nuclear. Es el modelo A1B. Y según aquí una publicación, genera 700 megavatios. 700 megavatios cada uno de ellos. Más o menos pone aquí, que estoy traduciendo, suficiente vapor para generar 125 megavatios, 168.000 caballos de vapor de electricidad, más 350.000 caballos de electricidad. Es decir, genera vapor y electricidad. Es decir, estamos hablando de muchos caballos, ¿eh? Sí, 350.000 más 168.000. No es la foto del hinchón, el que genera esos caballos. Son eran calderas. Vamos a más preguntas. ¿Un Aguas tiene radar similar o más pequeño que los radares de un portaaviones? Es decir, la eficacia. Es diferente. O sea, los E2D, y aquí hablo de memoria, no me acuerdo qué modelo llevan, pero ya creo que es un modelo AESA y son radares diferentes, no tienen nada que ver con los embarcados en los portaaviones. Mm. Juan Carlos I, como portadores, sería viable. Bueno, si eso están haciendo los turcos y les funciona, dijiste tú antes que podría ser estudiable, ¿no? Hace poco salió bueno, hace 2 o 3 meses, un anuncio de la empresa que construye los famosos drones, los Sea Guardian, el 9B, no me acuerdo cuál era la designación, eh, que decía que iba a ser hacer una versión de despegue y aterrizaje corto para su uso en los buques anfibios americanos. Eh, Habrá que ver cómo operar, cómo lanzar, cómo recuperar, pero los drones son aviones que necesitan relativamente poco espacio para despegar y aterrizar. Mm. O Tengo una sea, yo foto, creo que sí van a utilizarse desde portaaviones VSTOL, seguro. hay una foto interesante aquí, de estas de inteligencia, ¿no? Y de publicidad también, de drones chinos ya en un porta aviones. Los chinos No. están jugando con ellos. Sí oí, bueno, los iraníes están construyendo un mercante Sí, 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 portadrones y sí, las sí. imágenes que han salido, no sé qué tal estabilidad tendrá eso. Eh, pero a ver, eh, el dron es un complemento. Es decir, los turcos lo van a usar como reemplazo del F-35B porque no tienen más remedio, pero yo no creo que un dron te pueda sustituir un F-35B o un F-18. Es un complemento. Ah, tiempo al tiempo. Mm, A ver, los turcos están sacando un cazadrón, ¿no? Un dron que tiene, bueno, habilidades de caza. un dron de reacción, que la verdad es que Sí, es sí. impresionante lo que están haciendo la industria turca con los drones. Pero cuando empezaron la época de los misiles en los años 50, el misil iba a sustituir a todo. Sí, sí, también. Los aviones no iban a llevar ya cañones. Eh, Hay que poner todo evidentemente es una revolución, pero luego yo creo que tendrá su nicho y su hueco dentro de todos los sistemas y de todo el conjunto de sistemas. Ujú. Hay una pregunta sobre Juan Carlos, no, sobre Príncipe de Asturias. Era si no se podía haber utilizado de buque escuela. Había un proyecto, ¿no? De museo, también había dicho gente hacer un museo, incluso alguno lo quería comprar para hacer un hotel, algo así me suena a mí las historias. Si la Armada, se habló de que si creo que era la Armada de Angola que lo quería comprar. Ujú. Solo una palabra, dinero. No, claro, sí, sí. O sea, mantener un barco como el Príncipe de Asturias era muy caro. O sea, mantener un portaaviones es muy caro, por muy pequeño que sea. O sea, no es
Nada, esto con 1.000 euros a la mes lo montamos. No, no. Y un poco de pintura. Son barcos caros de Sí, sí, mantener. sí, sí. Ahí, bueno, aquí hay una pregunta que sí, yo creo que no es el papel, ¿no? Si un Harrier puede contra un Sukhoi o puede contra, lo que dice, un MiG-36 o un Sukhoi. Yo creo que la función que tiene un Harrier no es de caza. MiG-36 no existe. No, Sukhoi, espera, a ver qué preguntó, preguntó, sí, verdad, no existe, no. Era el Sukhoi, Sukhoi 36, sí, o 35, El Sukhoi 35. 35, sí. Pues esto es como todo. Eh, Depende del piloto que lleves en uno y otro, depende de las condiciones, depende de muchas cosas. Evidentemente, sobre el papel, yo prefiero estar en el Sukhoi. No, es que yo creo que no está Si pensado por me los... dan a elegir F-35 o F-20, o sea, si me dan a elegir un F-22, Hombre, a ver, yo evidentemente. con un misil de estos americanos, a lo mejor prefiero estar en el Harrier. Eh, A ver, hay misiles estos americanos que, bueno, que ya te destruyen antes de que tú los veas, ¿no? Pues, Ahí, y lo que dicen es que normalmente los misiles soviéticos, bueno, casi todos son desarrollos de misiles soviéticos, lo que tienen los rusos, tienen mucho mayor alcance que el misil americano, que sigue siendo el AMRAAM. no, pero el tema es la certeza y más cosas. O sea, a ver, eso es como todo. Sobre el papel, evidentemente, el Harrier tiene muchas limitaciones. Sí, sí. Primero, el Harrier es subsónico, y uno de los problemas que tenía el Harrier, vamos, problemas, es subsónico por las tomas de aire. Las tomas de aire del Harrier son muy grandes por el flujo de aire que necesita el motor Pegasus Ujú. para lo que es la vectorización. Entonces, es un avión subsónico. Una de las ventajas que decían del Harrier en su momento es que precisamente esa vectorización del motor le hacía un contrincante muy duro en combate cercano. Mm, Sí, porque en teoría Sobre el papel, hay ciertos giros que son mejor a poca velocidad y que el avión aguante, ¿no? el Porque si no va a tema es caer. que el Harrier con las toberas te puede recuperar o mantener Claro. energía mucho mejor que un avión, entre comillas, convencional. Teóricamente en Malvinas eran superiores los Mirage, luego se demostró que no. Ujú. Es Sobre el verdad, papel, evidentemente, es el Sukhoi, hablando de pero Mirage, hay, de Harrier y Malvinas, hay una pregunta que antes decía, bueno, un barco con contenedores que lleva aviones es un portaaviones. Ahí en las Malvinas se hizo. sí, pero por ejemplo, era el Atlantic Conveyor, que luego fue alcanzado por un SOC argentino, pero ahí era una medida Sí, sí, desesperada, sí, sí. de contingencia y los Harrier tenían que despegar en vertical. ¿Qué hacían? En cuanto tenían sitio en el Hermes o en el Invencible, los sacaban del Atlantic Conveyor y los llevaban a los portaaviones de verdad. Sí, digamos que esto era mucho el traslado. De hecho, en las fotos se ve incluso muchos con el plástico del embalaje del Claro, transporte. porque como decíamos al principio, no es llevar un avión, es llevarlo, mantenerlo y operarlo. Y necesitas combustible y no vas a llevar combustible de aviación en un contenedor. No sé, te dan. No es, y sin darte. O sea, tienes que tener unas medidas de seguridad y una gestión de todos esos elementos. O sea, por ejemplo, los portaaviones norteamericanos en la popa tienes una zona para probar los reactores, los motores de Ujú. aviación. Por el final, los motores los tienes que mantener y los tienes que probar. O sea, no es coger 4 contenedores, una pista y ya tienes un portaaviones. Por eso, al principio era, eh, con permiso de los académicos, retocar un poco la definición que nos daba la RAE de portaaviones y insistir en operar y mantener el avión. Pero tengo aquí una foto que es justo el impacto del misil en el conveyor. No sé, ¿será verdad esta foto? ¿Te suena? Una foto que se ve justo Hay el misil que va a dar al conveyor. Esa no me suena. Si hay fotos del conveyor ardiendo. Sí. Esta foto, no sé, pues, el barco Ahí el pasó gran volcando. problema que tuvieron porque creo, Harry me parece que no se perdió ninguno. El gran problema que tuvieron es que perdieron 3 de los 4 CH-47 Ujú. en ese hundimiento y eso les provocó enormes problemas a los ingleses cuando desembarcaron. Pues aquí hay fotos para el que quiera conocer esta historia. Que, mira, para un short, esto queda muy bonito, la historia del Atlantic Conveyor.
que era un mercante convertido en portaaviones de casualidad. O de oportunidad, como también se puede decir el término, ¿no? Mira, aquí hay una foto muy bonita, que no sé si tú lo estás viendo con retraso en el YouTube. No, Vale, no vale. lo estoy viendo. En el que se ve el Atlantic Conveyor justo en una acción de repostaje. Está un barco cisterna justo nutriéndolo. No, no lo puedo subir. Pues vamos a ver No sé más si preguntas. tenemos más Sí, 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 preguntas. sí. Y vamos a ir dando ya. ¿Japón tiene prohibido construir portaaviones? ¿O luego No. del Midway y de la Segunda Guerra Mundial quedó fuera de su doctrina? Japón está modificando. Bueno, ellos no lo llamaban portaaviones, los llaman destructores antisubmarinos. Y está modificando los dos que tienen más grandes. Tienen dos pequeños y dos grandes. Ujú, Creo que es la clase Kaga, que hablo así de memoria, para operar F-35B. No hay ninguna ley que le impida a Japón tener portaaviones, pero después de la Segunda Guerra Mundial realmente no existen las Fuerzas Armadas japonesas, existen las Fuerzas de Autodefensa japonesas ujú, y es la Armada de Autodefensa del Japón, con lo cual sí, Japón va a tener portaaviones en los próximos meses, años, superando F-35B. ujú. Pero este clase Kaga existe, ya está, ¿no? Tengo una foto aquí. Se puso en servicio como destructor portahelicópteros. Ya Vale, vale, están vale, vale, modificando vale, los vale, vale, dos para vale, vale. operar F-35B. Vale, vale, perfecto, vale. Ujú. Voy a poner una foto para que lo quiera ver. Este es el que yo me sonaba que tenían uno. ¿Y para que se puedan usar los F-35, qué tienen? ¿Que endurecer la pista o fortalecerla o algo? Principalmente bueno, primero tienes que tener un barco diseñado para soportar el peso del F-35. Ujú, ¿Vale? Por ejemplo, Juan Carlos I está diseñado. Que luego los ascensores y la altura del hangar permitan operarlo. ¿Vale? Eh, Principalmente es dar como una capa de un material especial en la cubierta para resistir el calor que provoca la ujú, turbina durante el aterrizaje sobre todo, y sí instalar algunos sistemas más o menos secretos relacionados con el mantenimiento del F-35. Lo único eso, creo que últimamente han cambiado el sistema, han hecho algún cambio, no sé si tendrán que cambiar o instalar este sistema más secreto. Y luego, pues, por ejemplo, compatibilidad de sistemas electrónicos, capacidad de los talleres y demás. ujú. Teóricamente, en el Juan Carlos I está diseñado para el F-35, con lo cual algo habría que hacer, eh, pero no mucho. Por ejemplo, el Cavour estaba diseñado también para el F-35, el portaaviones italiano, Ujú. y le hicieron unas obras, pero no de muy gran entidad. Y ya está operando con F-35. Va. Y no, ahí preguntas una de si los portaaviones tienen ya algún sistema antidrón. Bueno, estamos viendo que el láser se está pensando para eso en parte, ¿no? Sí, pero a ver, aunque sea eh, tirar moscas a cañonazos, eh, Los demás misiles, con los ¿qué hacen? sistemas que tienen los Sí, portaaviones, sí. vale que a lo mejor te gastas 1 millón de euros en un misil para derribar un dron que te vale Ujú. 50.000 euros, ¿vale? Pero, y sí estoy seguro, lo digo en secreto, que tendrán sistemas electrónicos para interferirlos. Sí, no tengo dudas. No tengo dudas porque, bueno, los españoles no sé, pero los americanos seguro. Los americanos seguro. O sea, Pues, sí, sí. Pues, Paco, yo creo que ya podemos finalizar, ¿no? Porque ya llevamos 2 horas de programa y preguntas, ahora mismo paro, no sé si alguna más. Mientras tanto, mientras, digamos, alguien hace la última pregunta, voy un poco a hablar de tus libros, ¿no? Es decir, aparte de tu blog, blognaval.es, eres autor de varias monografías y, bueno, y libros temáticos de historia naval. Uno es sobre la Armada Española y otro sobre las fragatas, ¿no? Y alguno más sobre las fragatas clase Bonifaz. tengo 4 libros. Uno es dedicado a la Armada Española, que ya lo comentamos en el último programa. Pues, organización, todas sus unidades, la infantería de marina, principales sistemas de armas y sistemas electrónicos y la flotilla de aeronaves. Mi primer libro estuvo dedicado de forma un poco curiosa y un poco kamikaze a un barco inglés, que eran
precisamente hablando de las Malvinas, los destructores Type 42, el famoso Sheffield. Ujú. Y luego mis otros 2 libros, uno está dedicado a las fragatas Álvaro de Bazán, las F-100, y otros a unos barcos que les tengo mucho cariño y por desgracia le queda ya pocos meses al último, que son las corbetas clase descubierta, que han terminado su vida operativa como patrulleros. Pues todas estas están a la venta en Amazon, por lo tanto, el que quiera comprarlos se dirige a Amazon, pero si no sabe el camino, puede, a través de los enlaces que puse en la descripción del programa y también en el chat, y en comentarios lo pondré más tarde, hacerse con el libro. Así ayudan, por un lado, al escritor, a Paco, y por otro lado, al youtuber o podcastero Paco. Si queréis ayudar a los dos Pacos comprando el libro de Paco Guerrero, pues lo tenéis muy fácil. A través de los enlaces que pongo siempre de Amazon, ayudáis al canal. Cualquier compra que hagáis en esa plataforma, ya de hacerlo en una plataforma eh, eh, internacional y grandísima, pues ayudáis aquí al youtuber. Pues muchas gracias, la verdad que es todo un placer siempre hablar contigo. Espero que vuelvas. Muchísimas gracias y encantado. La próxima vez que me invites, estaré encantado otra vez de Nada, pasar este grato ratillo con vosotros. Paco, para que no se te escape, para que no te escapes, ya vamos a hablar fechas, porque como decían aquellos, me se lo quitan de las manos, ¿no? Es decir, ya de historia, estudiando ya martes, jueves y sábados, ya para mayo. Pero los de actualidad hago yo huequitos por ahí para ir generando un poco un contenido diverso, ¿no? Es decir, no solo hablar de actualidad, sino también de mi objetivo y mi origen, que es la historia, ¿no? Al final, si consigo la mitad o 2/3 partes de historia y un poco de actualidad, creo que es la mezcla perfecta, ¿no? Es decir, está muy bien hablar, por ejemplo, de la Armada China, pero también hay que hablar de la flota china, ¿no? En la conquista del Japón, ¿no? Y los primeros kamikazes. Hay que mezclar e intentar difundir, ¿no? Porque al final, Paco, tu objetivo con el blog naval también es un poco dar a conocer un poco la importancia, ¿no? Al final de las armadas, la importancia de la cultura de defensa. Sí. Y yo Con el también lo blog hago y con la con mis historia. libros. Claro, Sí, sí, es un poco compartir lo poco que sé. sí, sí. Eso. No sé de otras cosas, pero de barcos sabes, yo te digo yo. Pues muchas gracias, Paco. La verdad que es todo un placer. A la gente que quiera estar al día del tema naval, pues en tu página blognaval.es está ahí. También estás en Twitter. Creo que en Facebook estabas, yo creo que te seguía en Facebook, pero estás más activo en Twitter ahora, ¿no? Sí, me Sí, muevo sí. más en Twitter. No, yo creo que todos estamos ya. La otra plataforma está un poco muerta, pero bueno, el que quiera seguir a Belun Artist, estamos en todas: en Twitter, Instagram, Facebook, e incluso en Telegram tenemos un canal de publicaciones, y en Facebook nunca hablo de ello, porque es que no me da la vida hablar de todo, Paco. Tengo un grupo que se llama Amigos de Belun Artist, que tiene más de casi 30.000 miembros, y otro que es ver un Artist Actualidad. No me da tiempo a verlos ya, estoy ahí de vez en cuando viendo, pero está ahí el que quiera que entren a ver publicaciones y a disfrutar juntos de la historia y también del futuro, ¿no? Y de la actualidad. Pues Paco, muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres despedirte de nuestra marinería. Nada, un placer haber vuelto a compartir estas 2 horas con vosotros y nada, cualquier pregunta que os haya quedado en el tintero, ponerla en YouTube, que prometo intentar responderla lo antes posible. Si sé responderla y si no investigo para responderla. Pues es lo que siempre hay que hacer. No decir nunca que sabes todo, sino buscar las respuestas si nos quedamos perdidos en alta mar. Pues muchas gracias, Paco. Y voy a despedirme yo ahora un poco también de mis marineros y pilotos, ya que estamos en un portaaviones. Muchas gracias a todos y también a mis marineras, ¿no? Está por ahí Gloria, que la vi en el chat, es una de las mecenas primeras del canal. Muchas gracias a todos los que estáis en el barco de Belun Artis. Ahora que somos más de 30.000 entre marineros y pilotos de esta portaaviones de la historia que es Belun Artis Historia Militar. Muchas gracias a todos. Darle a me gusta, dejar un comentario
y si queréis compartirlo en vuestras redes sociales, ahí está, darle al botón de compartir. Y nada más, muchas gracias a todos. Seguiremos contando historias, tanto del pasado más antiguo, de los fenicios en guerra, como del futuro que viene. Ya sabéis, Bellum Artis es vuestro lugar de encuentro para conocer el mundo que fue, el que es y el que será. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada. Y no olvidéis de que los cafés están ahí en Patreon, en PayPal y en Bizum. Muchas gracias a todos y buen viaje. No, buena travesía, que estamos en un barco. Buena.